Buenas tardes chicos, el tema que vamos a tratar hoy es laminación. Bueno, habíamos visto ya la forja, que era un proceso volumétrico. Este también pertenece a esa categoría, es un conformado de piezas de volumen, en el cual una pieza prismática, un material inicial, se lo pasa por entre dos rodillos, el cual reducen el espesor mediante la compresión directa y que causan la deformación plástica del mismo. Bueno, esto es conocido como laminación de productos planos. ¿Por qué? Pues los rodillos son completamente cilíndricos y la pieza que entra y la que sale es completamente plana. Después vamos a ver que también hay laminación de otros productos que no son planos. Se lo puede comparar con una forja. Si nosotros miramos lo que le sucede a un elemento del material, la forja es una compresión que produce un alargamiento axial y esto pasa lo mismo, lo que pasa es que el martillo que produce la deformación en forja tiene que subir y bajar a medida que hacemos que el material avance, y en este caso la rotación de los rodillos hace que el material fluya a través de los mismos, y a medida que el material se va metiendo se lo va comprimiendo. Entonces se puede considerar que es una forja progresiva porque no es con un solo golpe, sino que es de manera suave y que es continua desde que ingresa hasta que sale. Como está dentro de uno de los procesos de conformado plástico, se repiten muchas características de forja y de otros procesos, como son que nosotros tenemos el material colado, que puede ser por colada continua o en lingotes, que tiene una estructura de fundición muy mala, con poros, rechupes. Esto ya lo habíamos hablado en su momento. Tamaños de granos muy grandes, segregaciones. Y bueno, al igual que la forja, la deformación más la temperatura produce la desaparición de muchos de estos defectos y, por ejemplo, en laminación, en frío, se produce el fibrado mecánico, que bueno, para las chapas es algo beneficioso, porque la dirección de laminación me confiere una resistencia mecánica en una dirección preferencial, que yo, como conozco eso, lo aprovecho. O sea, después orientaré la chapa cuando tenga que procesarla en la dirección que a mí me convenga. También la laminación se puede producir en caliente y en frío, con las ventajas y desventajas que ya vimos anteriormente, en cuanto a esfuerzos, cantidad de formación, terminación superficial, dimensional, microestructura. Eso se repite para todos los procesos en caliente y en frío. Acá hago una pequeña mención a lo que pasa antes de la laminación, porque es importante saber un par de definiciones. Es un paso previo, pero está bueno que lo veamos. Es apenas una filmina para que se sepa la terminología. Nosotros tenemos dos maneras de obtener acero después de fundido: es por lingotes que se solidifican en moldes o por colada continua. Por colada continua, que son los métodos más modernos que se usan actualmente en casi la mayoría de las acereas, una vez volcado el metal fundido en un distribuidor refrigerado que produce la solidificación. Yo lo que puedo obtener a la salida de esto, dependiendo de los moldes, es planchones, tochos y palanquilla, que son una terminología que ahora la vamos a ver, pero que son lo que se llaman productos semiterminados. Entonces, después de esta colada continua, nosotros vamos a tener la primera etapa de formación, o es la mayor o la más importante, y la laminación en frío es la más importante porque es la que me da los productos finales. Entonces, muchas empresas hacen desde la colada hasta el producto final, que es laminado en frío, y hay algunas que compran el material
laminado en caliente que terminó ahí su proceso, y después ellos se dedican a comprar material laminado en caliente y lo siguen laminando en caliente las primeras etapas y en frío las últimas. ¿A qué voy con esto? Que no es necesario que una acería produzca el acero y el producto final. A veces se vende la chapa o los lingotes y después hay otras empresas que se encargan de tomarlos, llevarlos a temperatura y hacer la laminación y obtener productos finales. Bueno, cada vez que vean en alguna filmina los links, son videos que demuestran un poco mejor los procesos de fabricación, así se entienden más. Entonces, como dijimos, nosotros tenemos lingotes cuando la colada no es continua, o llamado ingot, y después tenemos en colada continua los slab, que son los planchones, que son rectangulares, aproximadamente de 250 milímetros de ancho por 40 milímetros de alto. De ahí para arriba se consideran planchones. Los blooms o tochos son cuadrados de 150 por 150 milímetros como mínimo. Y los billets o palanquilla son de menor dimensión, aproximadamente 40 por 40 como mínimo, son cuadrados y a veces, dependiendo la boquilla del distribuidor de la colada continua, también se los puede hacer redondos, pero en la mayoría de los casos son cuadrados. Entonces yo los slab o planchones los puedo laminar para hacer chapa común, chapa fina, thin plates, o una chapa que se llama scalp, que en realidad es una chapa que tiene un espesor chico. ¿Por qué? Porque esta chapa después se las mete en un tren de conformado para hacer tubos con costura. Es decir, esto hablando mal y pronto, se lo enrolla y después se le hace una soldadura longitudinal puede ser por un método eléctrico o por arco sumergido. Y puedo al planchón laminarlo poco espesor y tener placas de espesor importante, no chapas finas. Después los bloom o tocho, siempre en caliente, ¿no? La primera etapa está en caliente porque la deformación es muy alta. Puedo hacer vigas estructurales, T o C. También puedo hacer rieles de ferrocarril. También estos los puedo pasar por unos rodillos que le den una forma circular, de sección circular, y hago barras redondas macizas. Esas barras redondas macizas generalmente por un proceso llamado Mannesmann de compresión con rodillo y un mandril genero tubos sin costura. Esta es una primera gran división y muy importante. Tubos, cómo es la fabricación de tubos sin costuras y cómo es la fabricación de tubos con costura. Y después las billet o palanquillas también se pueden hacer varillas, que después las varillas por trefilado se convierten en alambre, barras cuadradas, y esas barras cuadradas después las puedo trefilar para obtener alguna forma final de mi interés. Como habíamos dicho que la laminación podría ser considerada una forja progresiva, también se pueden laminar productos que no son planos, sino que son piezas no planas, con rodillos acanalados o una preforma. Generalmente no son piezas de gran longitud, son cortas. Acá les dejo un video que lo pueden ver donde se fabrican piezas cortas por unos rodillos que tienen una canaleta que le da la forma a la pieza. Por eso muchas veces esto no se lo llama laminación, sino se lo llama forja rotativa. Esta la nombramos
Los videos que subo son generalmente cortos, así que si pueden echen un vistazo para que vean por qué se lo considera más forja que laminación. Después, otros tipos de objetos que se pueden hacer que entran dentro de la laminación es el ring rolling o laminado de anillo. Esto se produce en caliente y es una máquina que toma un anillo que se partió de un disco comprimido en forja de matriz abierta. Después se le hace un piercing, también con la forja, se le hace un agujero y después se lo mete en una máquina que hace una compresión y al mismo tiempo tiene dos rodillos cónicos que mantienen, porque yo hago esta deformación sin controlar el espesor, me queda un anillo redondo pero sin un espesor constante. Entonces estos dos rodillos generan compresión, esto en un sentido, esto en otro, y me deja un anillo de bastante buena terminación. Acá es una secuencia, cuando comienza y cuando termina, para que vean cómo se aumenta el diámetro. Acá también tienen un video que pueden ver de la fabricación de estos anillos. Generalmente estos se usan para bridas, o después esto se pueden mecanizar, para bridas de grandes dimensiones o lo que van a ser pistas de rodamiento de grandes dimensiones. Y después también pertenece a la laminación, en frío en este caso, el laminado de roscas. Acá en el dibujito hay un esquema con un laminado con dos matrices planas que se mueven alternativamente. Esto, para decirlo de una manera bastante casera, se parece mucho al método de hacer ñoquis. Acá tienen dos matrices con el ranurado que es la rosca y se genera una compresión y un movimiento relativo entre ellos, como se ve acá, y a medida que el tornillo cae acá, la compresión lo lleva a la otra punta, imprimiéndole la rosca por deformación plástica. La rosca está creada por deformación plástica en frío, con el beneficio que le da a la rosca el no mecanizar. El mecanizado corta las fibras. En estos dos videos, en el primero está el método donde muestra la diferencia entre una rosca mecanizada y una conformada. Y después el de abajo es un método en donde, en vez de usar dos matrices planas que se mueven de manera paralela en movimientos lineales, son dos rodillos que giran en el mismo sentido, dos rodillos que se pueden hacer que se junten y se separen. Cuando vean el video lo van a entender bien y sirve ese método tanto para laminar roscas en una porción de una pieza o en una barra de punta a punta. Una vez obtenida la chapa metálica, puedo obtener otros productos, obviamente laminados en frío. Parto de una chapa que fue laminada en frío y después lo que hago es un tren o un tándem de rodillos, obviamente que todas las etapas son distintas, en donde comienzo con un fleje de chapa plana y por deformación en varios stands voy llevando gradualmente de una forma plana a una forma de canaleta o acanalada o perfil, como quieren llamarle, final. Son varios stands para que la deformación sea progresiva. Acá pueden ver una gran variedad de canales que ustedes los habrán visto. Va desde la perfilería que se usa para construcción en seco, como todo lo que son canales para llevar cables de electricidad, de redes de datos, construcciones seco, etc. Acá también tienen un video de cómo se toma esta chapa y cómo se fabrican todos estos canales. Acá se la llama roll forming o rolling forming. ¿Por qué forming y no rolling, que es laminación? Porque en realidad acá no hay reducción de espesor. O sea, yo parto de una chapa, la conformo, por eso forming, le doy forma, hay deformación plástica en frío,
pero no hay reducción de espesor, no es como la laminación en caliente y en frío en la que yo reduzco espesor. Entonces se lo categoriza dentro de forming. El espesor se mantiene constante. Bueno, la definición un poco gráfica de lo que son los trenes de laminación. ¿Qué es un tren de laminación? Bueno, es el conjunto de rodillos, cojinetes que soportan los rodillos y toda la estructura que contiene todas las partes. Y además el sistema de motores y reductores que aplican la potencia y controlan la velocidad de los rodillos. Bueno, variedad de trenes, vamos desde el más sencillo, que a este se le llama Tsuhai. Son dos rodillos donde la chapa se pasa en un sentido. Estos rodillos tienen una separación variable, pero siempre giran en el mismo sentido. Esto es para chapas o piezas relativamente cortas. Entonces se la pasa, una vez que sale el laminador, se la vuelve a ingresar, se reduce la separación y se la vuelve a pasar varias veces. El B es un Tsuhai pullover, pero ¿por qué? Porque yo puedo, este tipo de equipamiento es pasar la chapa para adelante, reduzco la separación y ahora invierto el sentido de los rodillos y lo paso en el sentido contrario. Es decir, que no tengo que tomar la chapa y pasarla para acá adelante. Pasa para allá, reduzco la separación, paso para allá, vuelvo a reducir todas las veces necesarias hasta obtener el espesor final. Después, esta configuración con 3 rodillas se llama Tsuhai. Esta se llama, esta es la Tri-High. Esta es la Tsuhai reversible y esta es la Tri-High, donde tengo 3 rodillos, donde paso el primero, la chapa, y en vez de volver o dar la vuelta, como estos dos casos, me voy arriba y aprovecho este rodillo en común y vuelvo a hacer una reducción. O sea, paso por acá para allá y paso la chapa para acá. Con 3 rodillos hago 2 pasos de deformación y siempre girando todo en el mismo sentido. Obviamente estos sistemas son para bajas producciones. Cuando tengo altas producciones, ¿qué hago? Pongo varios pares en stand. Este, por ejemplo, tiene 4 stands. En este caso parto de una chapa porque acá tengo una bobina laminada en caliente y acá hago 3 deformaciones en frío y vuelvo a bobinar la chapa final en otra bobina. Esto obviamente tiene altas tasas de productividad. ¿Por qué? Porque es un modo continuo. No tengo que manipular la chapa para pasarla, invertir el sentido. Esto ya está todo perfectamente calibrado. Requiere de una gran instrumentación y gran control. Porque cada vez que yo salgo de un stand tengo más material que sale a mayor velocidad y el siguiente stand lo tiene que tomar y esto se va acelerando, este sistema. Estos dos no cambian respecto a los de arriba, que tienen que ver en cuántos pasos y en la rotación de los rodillos, sino que fíjense que tiene que ver más con que hay rodillos de apoyo y rodillos de respaldo. ¿Por qué tengo unos rodillos pequeños? Porque si yo uso rodillos pequeños, tengo un área de contacto mucho menor y aumenta la presión específica, por lo que puedo laminar espesores menores con cargas más chicas. En vez de aumentar a esto para reducir el espesor la carga, uso rodillos más chicos, puedo usar cargas más chicas para deformar, pero ¿qué pasa? Los rodillos de muy poco diámetro, si tienen un ancho importante, se flectan. Es decir, que se me romperían o se me deformarían. Entonces, ¿qué hago? Uso estos rodillos de backup que tienen mayor sección, que lo único que hacen al apoyar sobre estos es evitar la flexión. Estos estructuralmente se comportan como un conjunto mucho más rígido, pero la presión la hace solamente este. Y este tipo se llama de clúster. Clúster quiere decir racimo, donde tengo
más etapas que en esta. Es decir, tengo el rodillo de apoyo, que es muy pequeño, muy pequeño. Tengo otro juego de rodillos de apoyo, que son 2, pero estos todavía no son lo suficientemente rígidos, por lo que tengo que usar una tercera capa de rodillos más grandes, y ahí el conjunto adquiere la rigidez necesaria, y estos se utilizan cuando esta configuración, cuando el rodillo que genera la presión es muy pequeño para chapas de muy pequeño espesor. Bueno, durante la laminación se inyecta agua a muy alta presión. Este agua le pega cuando estamos hablando, ¿no?, obviamente, de laminación en caliente. Se genera una capa de óxido por la reacción entre el oxígeno de la atmósfera y el metal caliente. Entonces esa capa debe ser quitada entre stand. ¿Por qué? Porque si no la saco, esas hojuelas de óxido se van a ir metiendo adentro del metal a medida que vaya avanzando en el laminador, y me va a dar una chapa final con óxido incrustado, que no se va a poder sacar por raspado ni nada. Más allá de la mala terminación superficial, me va a generar defectos que cuando yo a la chapa la exija mecánicamente me van a producir la rotura. Acá algunos datos prácticos. El planchón al iniciar la laminación tiene que estar en alrededor de 1100 a 1300 grados para comenzar a laminar, y en las últimas etapas, ya antes de la laminación en frío, se llega a los 700 a 870 grados, por encima de la temperatura crítica de 727. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura a la cual hay recristalización y obtengo granos equiaxiales de ferrita, una estructura mucho mejor para la chapa final. Obviamente que a medida que se pasa de stand en stand, la velocidad del material va incrementándose, porque va reduciendo el espesor. Se parte de un planchón de un par de metros y se llegan a bobinas de cientos de metros. Entonces, este aumento de longitud hace que los stand vayan aumentando su velocidad, y la chapa puede llegar en algunos casos a 100 o un poco más de 100 km por hora. Las reducciones de espesor son de alrededor del 50 al 90%. Y esto obviamente en frío, o en caliente yo puedo formar muchísimo más, pero en frío ando alrededor de estos valores de deformación. Y la pasada final generalmente se hace que, si son 10 etapas de deformación, 9 sean todas iguales, o sea que la deformación entre etapas sea todas iguales para que sea deformación homogénea, pero la pasada final se la hace con una menor reducción para obtener mayor planitud, mayor control de espesor y terminación superficial. Esta pasada final de pequeña reducción se llama temper, o sea, cuando ustedes vean una chapa que mal dicha templada, porque no es temper, no es temple, pero bueno, muchas veces van a escuchar chapa templada, pero en realidad es temper, chapa temper o skin pass, pasada de piel. ¿Por qué? Porque como la reducción es muy chica, es una deformación muy superficial, no llega hasta el núcleo de la chapa. Pero esto disminuye mucho la deformación inhomogénea de la chapa, porque si tengo una chapa con una deformación inhomogénea grande, sin haber hecho el skin pass, después cuando yo haga el embutido de esa chapa, se me va a deformar toda. Bueno, dejando las generalidades de lado, ya vamos a empezar con un poco de los análisis de la geometría y las fuerzas involucradas en la laminación para que puedan realizar los cálculos en los ejercicios. Bueno, como ustedes ven, la simbología básica es: tengo un rodillo inferior, un rodillo superior, ambos del mismo radio. Si yo tuviera radios distintos, la chapa, en vez de salir plana, se curvaría. Eso se hace cuando yo tengo que rolar chapa, o sea, tengo una chapa plana y quiero hacer un tubo.
se usa de los dos rodillos, uno sea levemente de menor radio para que se curve. Entonces, tengo dos rodillos de igual radio. Tengo una chapa que entra con un espesor H0 inicial y con una velocidad, y sale con una velocidad final y una altura o espesor final. Esas son las condiciones iniciales. El flujo del material hace que lo mismo que entra es lo mismo que tiene que salir. El volumen sea constante. Entonces, el volumen que va a ser, o el caudal de material, va a ser la sección transversal por la velocidad. La sección transversal va a ser el ancho por la altura inicial, por la velocidad inicial, el ancho B por la altura final, por la velocidad final. Considero que el ancho es constante. Ojo, es constante en teoría. En la realidad, el ancho crece alrededor del 2 o el 3%, pero para los cálculos nuestros vamos a considerar deformación plana. Es decir, que en el ancho, en la dirección saliente a la hoja, el espesor es constante. Entonces, como dijimos, la velocidad de la chapa va aumentando, no solamente a la salida de este stand, sino ya acá entra una velocidad V0 y a medida que se va deformando, aumenta su velocidad hasta que alcanza su máxima velocidad para este stand en este punto antes de abandonar la chapa al rodillo. Entonces, dijimos que va aumentando punto a punto y en un momento esa velocidad de la chapa se iguala con la velocidad tangencial del rodillo o la velocidad de la superficie del rodillo. En ese momento en el que hay igualdad es el punto A, es el punto llamado punto neutral, N. A es entre la entrada y el neutral, ese. También se lo llama punto de no desplazamiento. ¿Por qué? Porque las dos velocidades son iguales y no hay movimiento relativo. Ahora, si yo analizo un punto A entre la entrada XX y el punto neutral A, actúan dos fuerzas sobre el material. Fíjense, una PR que es radial, o sea, viene desde el rodillo y es radial, y una fuerza tangencial F, que es la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque antes del punto neutral hay movimiento relativo entre chapa y rodillo. Entonces hay una fuerza de fricción. Como dice acá, entre la entrada y el punto N, la chapa se mueve más lento que la superficie del rodillo o su velocidad radial, por lo cual la fuerza de fricción es entrante, como se ve acá en el dibujo. Una vez que se pasó el punto neutral, la chapa, como sigue aumentando su velocidad, ahora esa velocidad es mayor que la del rodillo. Entonces, la fuerza de fricción después de N, en este tramito entre N e I, es al revés que la que se ve acá. Es saliente. Entonces, ¿qué hace? Empujaría la chapa para salir, pero ya la chapa, toda esta superficie, hace que entre. Entonces, desde X hasta N, la chapa tiene una fuerza de fricción que la mete, y entre N e I tiene una fuerza F que la trata de expulsar. Pero bueno, es más grande la que la trata de meter que la trata de sacar. Otra definición es el ángulo alfa, que va desde la línea vertical que une los dos centros de los rodillos hasta el punto de entrada donde se hace contacto. Por ese motivo se llama ángulo de contacto o mordida. De esta PR que es radial, yo descompongo en dos, en una vertical y en una horizontal. La vertical es la que ejerce la compresión sobre el material laminado y se la llama carga de laminación P. Y es la fuerza, como dije, que hace la presión sobre el metal. Y, obviamente, por el principio de acción y reacción, como es la fuerza que comprime el material reacciona y es la fuerza que me trata de separar los rodillos. Por eso se la llama fuerza de separación. Y P es la presión específica, P mayúscula es carga, P minúscula es presión, o sea, unidades de tensión, megapascales. Y obviamente que es la carga dividida el área
solamente que hay de contacto entre el rodillo y la chapa, es decir, de X hasta Y. Ojo, este gráfico está exagerado. Estas áreas de contacto son muy pequeñas. Acá están grandes para identificar todo claramente. Bueno, ¿qué hacemos con la componente horizontal de PR? Porque con la vertical ya sabemos. La horizontal va a ser PR por el seno de alfa. Y también esta F yo la descompongo en dos, una vertical y una horizontal. La horizontal de F es F coseno de alfa. Entonces ahora tengo una disputa entre la componente de PR horizontal y la de F horizontal. Va a haber un juego a ver cuál gana. Fíjense que F es hacia adentro. Entonces, si la componente es mayor que la componente de PR, va a tirar la chapa hacia adentro. O sea, los rodillos toman la chapa o la arrastran o la chupan, hablando mal, pero se logra que se lamine. Si yo no logro esta condición y es al revés, o sea, mi PR, la componente horizontal, es más grande que F, la chapa me la va a tirar para afuera, entonces no la va a tomar. Por más que yo le ponga al laminador la chapa, me la expulsa. Entonces, ¿cuál es el caso límite? Y cuando las dos fuerzas sean iguales. Bueno, si yo igualo esas dos componentes, paso el coseno acá abajo, me queda que es la tangente de alfa. Y la tangente de alfa, por definición, es mu, que es el coeficiente de rozamiento. Entonces, de esta ecuación, ¿qué conclusión sacamos? Es que si la chapa no será arrastrada, o sea, no va a chuparla el laminador, si la tangente alfa supera el coeficiente de fricción. Obviamente que si mu es 0, o sea que los rodillos y la chapa están pulidos y no hay rozamiento, obviamente que la chapa no va a ser posible la laminación porque la chapa no se mete. No hay fuerza de fricción que meta la chapa hacia adentro. Entonces no conviene que la chapa sea y los rodillos sean muy lisos. Entonces, ¿qué hago? Como yo en laminación en caliente deseo hacer grandes deformaciones, o sea, entro con una chapa con una altura y salgo una chapa de muy pequeño espesor, ese ángulo alfa es muy grande. Entonces, mu tiene que ser grande para que no la rechace. Entonces, si la fricción es tiene que ser muy grande, ¿qué se hace? Se hacen surcos axiales sobre la superficie de los rodillos en caliente, porque como no alcanza la fricción propia del material, hay que hacerle surcos. Ahora, si yo analizo dos casos con el mismo mu, con el mismo coeficiente de fricción, cuando el rodillo aumenta el diámetro, permite planchones de mayor espesor inicial. Después vamos a ver que hay un juego, porque a mí no me conviene tampoco que el rodillo sea muy grande. O sea, si este rodillo yo lo aumento de diámetro, puedo meter planchones de mayor espesor. Pero después la carga que tengo que aplicar va a ser mayor. Entonces, generalmente tenemos esos balances o esas situaciones de compromiso que atender. El área de contacto es la rosa y va a ser el ancho de la chapa B por la longitud de contacto LP. La longitud de contacto LP es la curva esta, pero ¿qué se hace? Como esto dijimos que era muy pequeño el LP, se puede usar su proyección horizontal, es decir, esta partecita. Por eso acá hay una aproximación. El valor por geometría, el valor exacto del EP es esta ecuación, que es R por delta H a la 1 medio, es una aproximación, porque dijimos que LP, la curva, y LP, la proyección recta, es lo mismo. Y delta H, que es H inicial menos H final, o sea, con qué espesor entra y con qué espesor sale la chapa, se lo llama draft. Y esta es una propiedad muy importante. ¿Por qué? Porque es la primera condición que se tiene que cumplir. Si
el draft, que es la diferencia entre lo que yo meto y lo que yo quiero sacar, no se cumple, no se va a producir esto que decimos de que la chapa sea tomada por el laminador. Entonces, dijimos que el draft es la diferencia de espesor límite para que la chapa sea arrastrada por los rodillos y se produzca la laminación. Para esto se dijo que la fricción debe ser mayor que la componente horizontal de PR. Entonces, el delta H máximo que yo puedo tomar, o sea, tengo una chapa de un espesor inicial y me piden reducirla hasta otro final. Yo lo que tengo que hacer es la diferencia, y esa diferencia no puede superar el mu cuadrado por R. Fíjense que acá depende, como dijimos recién, qué chapa pueda tomar, va a depender del radio del rodillo, cuando más grande, mayor puedo tomar, y también de mu al cuadrado, es decir, cuando aumento el coeficiente de rugosidad o de fricción, aumento al cuadrado. O sea, un pequeño cambio en la fricción aumenta al cuadrado el delta H que puedo tomar. Obviamente, cuando las cargas son muy grandes, aparecen distorsiones elásticas sobre el laminador. Primero, los rodillos se flexionan debido a su largo, porque están apoyados en dos puntas, y esto produce la separación de los rodillos y obviamente más en el centro, porque trabaja como una viga doblemente empotrada. Entonces, en el centro voy a tener una flecha, como un eje, o una viga que está apoyada en dos puntos. En el centro voy a tener mayor deformación que en las puntas, voy a tener una especie de panza. Entonces va a pasar, la chapa no me va a salir con el mismo espesor en el centro y en el exterior, porque los rodillos están flectados. Y me produce esto indeseable en la chapa, que es la variación de espesor entre centro y exterior. Y por otro lado también se van a aplanar los rodillos. Los rodillos tienen un radio, son perfectamente redondos en teoría. Cuando la presión es mucha, se aplanan. Y esto produce el aumento del radio de curvatura y pasa de un valor R real a un R' que se calcula. Hitchcock fue uno de los autores que desarrolló el análisis de distribución de presiones, que le da una forma elíptica en los rodillos. La ecuación de R' está en el títer, en el capítulo de laminación. No la quise introducir para no ensuciar la explicación. ¿Cuáles son los parámetros de laminación? O sea, los datos que yo voy a necesitar van a ser los diámetros de los rodillos, la resistencia al material, o sea, la curva del material. Obviamente, si lamino en caliente, voy a necesitar la influencia de la temperatura y la velocidad de formación. Medir la fricción, el coeficiente mu entre los rodillos y la pieza a laminar. Y después vamos a ver más adelante qué pasa cuando yo a la laminación, cuando estoy laminando una chapa, o le hago un tiraje por atrás o por delante del laminador, cómo afecta a eso a la fuerza de compresión P. Esa fuerza de tiraje está en el plano de la chapa. Bueno, habíamos dicho ya al principio que la laminación se puede considerar una forja continua y progresiva. Es decir, que podemos tomar un elemento, un bloque de ancho diferencial entre los dos rodillos, y aplicando el método de bloque podemos considerar lo que habíamos hecho para forja. Habíamos analizado la compresión homogénea en deformación plana. ¿Y qué hacemos? Tomamos los planteos iniciales y los desarrollamos para laminación. Y obtenemos ecuaciones muy similares. La presión media sobre la tensión media prima, porque es deformación plana, va a ser igual a 1 sobre Q, que es un factor que ahora vamos a ver qué es, por E a la Q menos 1. Y Q es el factor que vale, esto es todo laminación en frío, mu por LP sobre H en medio. Mu es el coeficiente de fricción, LP es la longitud que ya sabemos qué es la longitud del área de contacto, y H en medio
tengan cuidado que es el espesor medio. El espesor medio es la suma de h inicial más h final sobre 2. ¿Tá? Tengan cuidado en eso, no es la diferencia sobre 2, es la suma sobre 2. Fíjense que esta P sobre P0, sigma 0' efectiva es una exponencial elevado a la Q. ¿Y Q de qué depende? De la fricción, es decir, que la presión va a depender a la larga de la fricción, de la longitud de contacto, que esto va a ser función del radio, y del h medio, que es la diferencia, es el h medio, perdón, es entre el h inicial y el h final. O sea, que a la larga P varía de mu, de LP y de h. La carga P total va a ser la P media, o sea, la presión sobre el material medio, por el área donde se aplica, que dijimos que era la longitud del arco por el ancho B. LP sigue valiendo raíz de R por delta H. Y esta ecuación, si metemos esto acá, o sea, donde dice LP metemos que vale esto, y donde decía P metemos esto, despejamos, entonces a mí me queda sigma 0 por 1 sobre Q, por E a la Q menos 1, por B, por raíz de R por A por H. Fíjense, bueno, este es 2 sobre RT es porque es una deformación plana, y se fijan es una tensión por un ancho, es una fuerza, y todo este término es un término propio del proceso de laminación, es una especie de, no es constante, por ahora no es constante, pero es un factor que afecta a la presión de calcular la presión hacia abajo, la presión del rodillo por el área. Esto tiene que ver con la forma de la carga. ¿Tá? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que la carga crece con el diámetro del rodillo. O sea, si vemos esta P, todas las variables que tiene, crece con el diámetro de los rodillos, pero no, el diámetro está metido acá, pero no linealmente, sino con la función raíz. La carga aumenta cuando la chapa se vuelve más fina, debido a la Q. Cuando la chapa es más fina, este disminuye, Q aumenta. Y como es exponencial, E a la Q aumenta mucho más, lo que hace aumentar a P. En frío P no depende casi de la velocidad de formación, es decir, con qué velocidad se mueven los rodillos. En cambio, en caliente sí tiene una gran influencia, porque recuerden que en caliente la velocidad de formación es un factor importante. Bueno, también vemos mu, o sea que la fricción es un factor de gran importancia. O sea, por un lado me conviene un mu grande para que tome la chapa, pero una vez que la chapa la tomó me conviene un mu pequeño para que me disminuya esta carga P. Entonces, otra vez estamos en una solución de compromiso. Entonces se necesita un gran valor de mu para que el material sea arrastrado hacia el interior y pueda ser laminado. La fricción obviamente no es constante en la realidad, porque a medida que la chapa se mete, cada vez se ejerce más presión, y vimos en forja que empieza a haber a nivel microscópico entre las dos superficies un contacto metal con metal mayor, menos lubricación, y aumenta el mu. Pero para los fines de cálculo, mu siempre para nosotros va a ser constante, pues si no el modelo se complica muchísimo poniendo mu variable. Por tener algunos valores, mu en frío toma valores de 0,05 hasta 0,1. ¿Por qué? Porque yo puedo lubricar. En frío puedo usar lubricantes líquidos como aceites, y en caliente ya pasan dos cosas. Primero, los valores de fricción son más altos porque cuesta lubricar, uso lubricantes sólidos en polvo, y puedo llegar a la condición de agarre. ¿Por qué? Porque la chapa en caliente y el rodillo calentado lleva a una situación casi próxima a la soldadura.
La fricción es muy grande por el estado de las superficies en caliente. Como dijimos, esto anterior era todo en frío. Ahora, si yo quiero calcular la carga de laminación en caliente, Sims desarrolló la siguiente ecuación. Es sigma 0' por el ancho, es similar, fíjense, por R, por delta H, todo a lo medio, por QP. Este QP reemplaza a todo el E a la Q menos 1 por 1 sobre Q. ¿Y qué hace? Como lo reemplaza todo por QP, QP no lo calcula, sino que lo obtiene con esta gráfica. ¿Cómo entro? Por abajo entro con la reducción que quiero hacer, la reducción porcentual, y después tengo que cortar alguna de estas curvas, y cada curva de esta es R, radio del rodizo, sobre la altura final de la chapa. Entonces entro con la reducción hasta una de estas curvas, o la más próxima, y me da el valor de Q. Estos son valores de Q que los meto en esta ecuación. Lo último que queda para los cálculos es la potencia y el torque. La potencia que tengo que aplicar es la suma de 4 potencias. La energía para deformar el material, la energía para vencer la fricción, la energía perdida en la transmisión, porque los motores se conectan a los rodillos mediante reducciones para aumentar el torque. Son transmisiones bastante grandes, engranajes generalmente. Y bueno, tenemos las pérdidas, la caída del rendimiento en las transmisiones y las pérdidas eléctricas en los motores. Es decir, que si un motor me está ofreciendo 100 kilowatts, eléctricamente de la red está tomando más de 100 kilowatts. Pero bueno, eso es a modo de color, todas las potencias en el sistema, pero nosotros las que nos interesa, la que vamos a calcular, es la necesaria para la deformación del material. La próxima clase vamos a ver las formas que tienen la curva, la carga está distribuida, no es uniforme. ¿Por qué? Porque cuando la chapa recién entra, la deformación es pequeña y la carga P es pequeña. Y va creciendo, con una forma parecida a la colina de roce. Cuando llega al punto neutro, alcanza su valor mayor y después empieza a decaer nuevamente hasta que abandona acá y otra vez vuelve a dejar de estar deformado, entonces la carga cae a cero. Entonces tiene una forma creciente decreciente, una suerte de colina de roce. Entonces yo tengo que sacar una P media. Y esa P media es una resultante que tiene que estar aplicada en algún lugar. Por la forma que tiene la curva de roce, se la sitúa a una distancia A del centro del rodillo. El baricentro que dista de A. Bueno, A es un porcentual. Si yo despejo de acá, me queda que lambda es A sobre LP. Es menor a 1, entonces obviamente es un porcentual. Valores típicos de lambda, 0,5 vamos a tomar para la laminación en caliente y 0,45 para la laminación en frío. Entonces, como LP lo calculo y tengo lambda, puedo obtener A. Finalmente, la potencia es 4pi por A por P por N. 4pi por A es esa distancia en metros. P es la carga en Newton y N son las revoluciones que hay que pasarlas de RPM a 1 sobre segundo, segundo a la menos 1, con el 2pi sobre 60. Y el momento torsor va a ser 2 veces esa carga por A. O sea, es el brazo de palanca 2 veces. ¿Por qué? Porque lo hacen los dos rodillos. Los dos rodillos están energizados, no uno. Entonces, por eso es 2 veces por P por el brazo de palanca. Acá también P va a ser Newton y A va a ser en metros. Entonces, momento va a ser Newton metro y watt, la potencia tiene que ser en watt o se pasa a kilowatt. Como dijimos, esta W va a ser la necesaria para deformar solamente el material
y el resto de las potencias son externos, o sea, se calculan con el rendimiento, se miden, pero ya tienen que ver más con la parte mecánica del tren que con lo que le pasa al material en sí. Bueno, chicos, esta clase de hoy es hasta acá para que ya tenga las ecuaciones para poder trabajar en la práctica. La próxima, en unos días, subiré lo que queda de laminación. Y bueno, subo el video probablemente. Hasta la próxima.